Vaya abriendo su Biblia a Romanos 6, aunque voy a tomar los últimos dos versos del 5 para conectar con el mensaje de la semana pasada o con la conclusión del mensaje de la semana pasada. Cuando pensamos en la vida cristiana y en cómo debe vivirse la vida cristiana, en cómo debe transitar la vida cristiana, nosotros tenemos que reconocer que realmente tenemos una gloriosa unión con Cristo. Vea cuántas veces en el Nuevo Testamento se repite la expresión en Cristo, con Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo, mayormente de la pluma de Pablo, y vamos a hablar de eso esta mañana. Vamos a hablar de nuestra gloriosa unión con Cristo, el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, como ya lo hemos avisado o como ya lo hemos bosquejado anteriormente, es un capítulo que va a enfrentar el tema de nuestra santificación. Es un capítulo que va a enfrentar el tema de la lucha de todo creyente contra el pecado, no contra el pecado de forma general, sino contra el pecado de forma particular. Si tú eres un creyente, si tú eres un discípulo genuino del Señor, debes de estar en una lucha continua contra el pecado. Debes de pelear contra el pecado. Y cuando pecamos, entonces tenemos que avergonzarnos delante del Señor, entonces tenemos que arrepentirnos delante del Señor. La prueba definitiva, si una persona verdaderamente es un creyente, es que cuando peca está avergonzado de su pecado. Entonces voy a poner esto por delante del mensaje. Si tú pecas y no sientes vergüenza, si tú pecas y no sientes dolor por tu pecado, entonces, querido amigo, tú no eres salvo. Si tú pecas y no sientes nada, tú estás inmune a eso, tú no eres salvo, tú necesitas ser salvo. Posiblemente estás autoengañado en cuanto a tu salvación, sí, como hay tantos, pero el verdadero creyente cuando peca se siente lacerado, lastimado, avergonzado, preocupado. Por eso Pablo va a decir en Filipenses que debemos cuidar con temor y temblor nuestra salvación, y la parte de donde eso surge es que el cristiano está preocupado por su santificación. Entonces vean cómo termina Pablo en Romanos 5:20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, Jesucristo nuestro Señor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El lugar más visible para nosotros, el lugar más evidente, más claro, donde eso está pasando es en la cruz del Calvario. Abundó el pecado porque el Señor llevó todo el pecado que había que llevar. El Señor está llevando al altar del sacrificio todo aquello que debía ser pagado delante del Padre. Y en ese lugar de máximo pecado, en ese lugar de acumulación del pecado, entonces la gracia va a sobreabundar. La gracia va a ser más grande que el pecado. La gracia va a ser más fuerte que el pecado. La gracia va a ser más firme, más clara que el pecado, porque esa es la evidencia de la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es más fuerte, más clara que todo. No hay pecado que pueda resistir la gracia. La gracia de nuestro Señor realmente, cuando es dada a nosotros, es dada primeramente al pecador y es dada a nosotros como creyentes, es una gracia que no puede ser resistida. Así que lo que vamos a valorar de este pasaje final del capítulo 5 es que la gracia de Dios siempre triunfa sobre el pecado. La gracia de Dios siempre triunfa sobre el pecado, porque allí donde abunda el pecado, entonces la gracia viene y sobreabunda. Creo que usé esta ilustración la semana pasada, ¿no? El pecado es como un río. El pecado puede transitar como un río, se puede mover como un río, pero luego la gracia llega como un tsunami.
arrasa el río, cubre el río, envuelve el río, va por encima del río. Esa es la gracia de Dios. Así que Pablo va a desempacar en el capítulo 6 uno de los actos salvadores de Dios por su pueblo. Cuando nos referimos a actos salvadores, es que tenemos que entender que la doctrina de la salvación tiene varios aspectos. Podemos no saber cómo operan cada uno de ellos, es decir, podemos no entender cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero, si todos se dieron a la vez, pero podemos definir estos actos salvadores: justificación, adopción, redención, santificación. Entonces, Pablo se va a referir a uno de estos actos salvadores de Dios por su pueblo en los primeros 14 versos de Romanos 6. El aspecto salvador al que él se va a referir es nuestra unión con Cristo. Estamos unidos en Cristo, estamos unidos con Cristo. Esa es la forma entonces como nuestro Señor está ejerciendo sobre ti y sobre mí un nuevo dominio sobre el pecado como parte del nuevo pacto. Como parte del nuevo pacto, Él está ejerciendo dominio en tu vida. Él nos ha unido a Cristo y eso es lo que Pablo va a desplegar. Verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Observe las preguntas. Observe claramente estas preguntas. Verso 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Bueno, Pablo está en esta sección muy densa en la carta. Pablo está entrando en una sección demasiado densa. De hecho, pudiera haber tomado hasta el verso 14 para predicar esta semana o esta sesión, pero es tan denso lo que hay aquí que tenemos que pasar un buen tiempo e invertir un buen tiempo en este texto para poder entenderlo. Observe que el texto está escrito de una manera en la que Pablo está hablando a veces en presente, a veces en pasado y a veces en futuro. Eso no es normal en el español, ¿no? Cuando futuriamos, estamos hablando solo del futuro. Cuando hablamos del pasado, nos referimos a ese pasado y luego hacemos como una conexión para ligarlo a nuestro presente. Pero Pablo está hablando en un tiempo que es un tanto extraño para nosotros. Está combinando pasado, presente y futuro. Está hablando de cosas que Cristo hizo por nosotros en el pasado, de cosas que nosotros tenemos que hacer por Cristo en el presente y de cosas que Cristo finalmente va a hacer por su pueblo en el futuro. Lo único que eso te dice es que Dios es atemporal. Es decir, Dios está por encima de los tiempos. Dios no está ligado al tiempo como nosotros estamos ligados. Dios no está ligado a una agenda, Dios no está ligado a un calendario o a un cronograma como nosotros podemos hacerlo. Así que eso es lo primero que quiero que observen del texto. Hay presente, hay pasado y hay futuro. Lo segundo que quiero que observen es que gran parte del texto está escrito en voz pasiva. La voz pasiva significa que alguien hizo algo por nosotros que tiene efectos en nuestras vidas. En este pasaje usted va a encontrar que Cristo está haciendo cosas por nosotros
en el pasado que todavía tienen efecto en nosotros el día de hoy, que algunas van a tener efectos en el futuro. Entonces llegamos a ese entendimiento en el pasaje. Pablo está regresando a su estilo, al estilo que ya hemos dicho que gran parte de la carta está escrita, diatriba. Él está pensando en que un judío le está preguntando cosas, en que un judío le está cuestionando ciertas cosas. Bueno, Pablo ha pasado los últimos capítulos hablando de la justificación, un mensaje, el Evangelio es un mensaje de justificación, donde básicamente recibimos la gracia de Dios, somos invadidos de la gracia de Dios, y entonces Pablo va a comenzar a lidiar con las preguntas que él cree que los judíos van a hacer al respecto de ese mensaje. Aquí no hay un personaje que se llame Flavio o Filemón o Onésimo o Juan preguntándole esto a Pablo, pero Pablo comienza a entender, y lo hemos explicado varias veces, Pablo tiene 25 años, para cuando escribe Romanos, Pablo tiene 25 años predicando en muchas sinagogas judías. Cuando él termina de predicar, los judíos se acercan a él y comienzan a cuestionarlo y comienzan a preguntarle cosas acerca del mensaje que acaba de predicar, y posiblemente esas son las preguntas que Pablo está trayendo a la epístola. Observe la repetición de la palabra saber en el verso 3, en el verso 6 y en el verso 9. Hay 3 veces que la palabra saber está funcionando en esos versos 3, 6 y 9. Y eso nos indica que Pablo quiere que sepamos algo. Pablo está interesado en que los romanos supieran esto, conocieran esto. Pablo quiere que los oyentes originales, como nosotros el día de hoy, conozcamos que hay algo básico en este pasaje, hay una verdad fundamental en nuestras vidas, pero la repetición del verbo ahí saber indica que esa es una verdad fundamental a la que Pablo quiere que nosotros estemos ciertos en ella. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, yo creo que esa verdad principal es que Pablo quiere que nos identifiquemos con Cristo. Específicamente, Pablo dice en qué quiere que nos identifiquemos con Cristo. Pablo quiere que tú y yo nos identifiquemos con Cristo en su muerte. Quiere que tú y yo nos identifiquemos con Cristo en su sepultura y quiere que nos identifiquemos con Cristo en su resurrección. Estas fueron experiencias reales que nuestro Señor vivió. En otras palabras, Cristo murió, Él fue sepultado y también Él resucitó al tercer día. Son experiencias reales y nuestra fe debe de estar anclada en estas 3 experiencias: su muerte, su sepultura, su resurrección. Así que Cristo, Pablo va a decir que Cristo habita con aquellos que están unidos a Él y nosotros debemos habitar con Él. Entonces, permítame definir qué es la unión con Cristo. Unión con Cristo es la poderosa obra de Dios a través del Espíritu para unir a su pueblo en un pacto eterno con el Hijo que logró la salvación. Es la poderosa obra de Dios a través de su Espíritu, a través de la obra de su Espíritu, para unirnos como su pueblo en un pacto que es inquebrantable, que es eterno, porque el Hijo logró esa salvación. ¿Por qué es eterna? ¿Por qué es inquebrantable? Porque el Hijo lo logró. Y todo lo que el Hijo logra es perfecto. Todo lo que el Hijo logra es perfecto. Ahora, Él nos une sin dejar de ser lo que somos. Él nos une y ahora estamos identificados con el cuerpo de Cristo. Y aunque podemos ser diferentes entre nosotros mismos, podemos ser diferentes, esas diferencias no destruyen el pacto que Dios
ha celebrado o ha hecho con nosotros a través de la persona de su Hijo. Entonces dice Pablo en el verso 1, ¿qué diremos entonces? Y esta es la palabra con la que Pablo va a bregar en los capítulos siguientes. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Voy a volver a hacer esa pregunta. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? La voy a poner en otra expresión o la voy a poner en otras palabras. ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios sobreabunde? ¿Sí o no? No, no es el contexto. Pablo ha pasado, capítulo 3 en adelante, explicando la justificación. ¿Qué es la justificación? Que somos declarados justos en el tribunal cuando no lo merecemos. Entonces, imagínate, ha pasado varios capítulos explicando, eres declarado justo cuando no lo mereces, ahora sigue pecando. No, no es así. La gracia de Dios, entendida de esa manera, no es gracia, es libertinaje. Si Dios nos salvara para darnos una licencia para pecar, entonces ese no es el evangelio gratuito, ese no es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Realmente Pablo ha pasado del capítulo 3:21 al 5:21 explicando la justificación y ahora él se va a concentrar en la santificación del creyente, del capítulo 6:1 al 8:21 de Romanos. Los judíos, al parecer, por la pregunta que Pablo está haciendo, los judíos criticaban a Pablo por su predicación de justificación solo por gracia gratuita. Recuerden que Pablo ha usado ese término en Romanos en los capítulos anteriores, que la gracia es un don gratuito o que hemos recibido gratuitamente su gracia. Bueno, para los judíos eso era complicado de entender porque ellos habían entendido la ley como un sistema de rituales que había que obedecer, que había que seguir para obtener la salvación. Pero ahora Pablo viene y tiene 25 años predicando un mensaje donde dice que la salvación es por gracia y que es gratuita. Y ya hemos dicho que es una doble repetición. Por sí sola la palabra gracia comunica que Dios nos da algo que no merecemos. En español eso es algo gratuito. Pero Pablo agrega gracia gratuita. O sea, habla de esa doble repetición, si lo queremos decir así. Entonces los judíos tenían un problema con Pablo en este sentido, porque ellos pensaron o ellos creyeron que eso podía alentar a las personas a pecar. Hermanos, claramente el verso 1 lo que nos está introduciendo es una pregunta retórica. Y cuando nosotros enfrentamos una pregunta retórica en la Biblia, siempre la respuesta es negativa. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Esa es la pregunta retórica. Entonces la respuesta es no. Es no. Si alguien dice sí, entonces lo más seguro es que no ha sido justificado, porque no ha entendido la justificación. El Señor nos justifica para que seamos santos, no para que sigamos en pecado. Así que yo voy a usar otra pregunta que puede introducirnos al tema. ¿Cómo debemos vivir nuestra nueva vida en Cristo? Si Dios ha tenido a bien perdonarte, si Dios ha tenido a bien salvarte, ¿significa que podemos seguir pecando para que su gracia abunde? No, no es lo que el texto está diciendo. De ninguna manera el evangelio de la gracia gratuita alienta a la desobediencia. De ninguna manera el evangelio de la gracia gratuita enaltece el poder del pecado sobre nuestras vidas. No es así. No es así. El Señor derramó su sangre no para que yo siga pecando. El Señor derramó su sangre para salvarme de la tiranía, del dominio del pecado, del rey del pecado que era Satanás. Así que observe claramente desde el verso 1, perseverar pecando, perseverar bajo el dominio del pecado,
implicaría una rotunda contradicción a nuestra nueva identidad que Cristo nos ha dado. ¿Dónde está anclada esa identidad? En que fuiste justificado. Entonces, si yo sigo siendo o estando bajo el dominio del pecado y sigo siendo dominado por el pecado, yo realmente no estoy identificado con Cristo. Yo realmente no he sido justificado. Ahora hay que decirlo claramente, nuestra santificación fluye de nuestra justificación. ¿Quién va a desear ser santo? ¿Quién va a desear poder alcanzar esta santificación de la que Pablo va a hablar? Aquellos que hemos sido justificados. Aquellos que hemos recibido el don gratuito de la gracia de Dios, vamos a querer, vamos a desear ser santos. Su gracia entonces nos justificó. Su gracia nos seguirá santificando hasta ser presentados en gloria. Su gracia, hermanos, no solo perdonó nuestros pecados en el momento de la salvación o en el momento que Cristo murió por nosotros en la cruz. Su gracia realmente nos capacita para ser libres de pecar. Entonces lo voy a decir en otras palabras. Su gracia no es una licencia para pecar. Su gracia no es una licencia para pecar. Quien se agarra de la gracia y le da vuelo a la hilacha, ya me salió lo poeta, quien se agarra de la gracia y le da vuelo a la hilacha, realmente no ha entendido lo que es la gracia. ¿Qué te costó la gracia a ti y a mí? Nada, absolutamente. ¿Qué le costó al Hijo de Dios? Su sangre. Dio todo por ti y por mí. Entonces, no asimilar y no entender esto y malbaratar la gracia de Dios, realmente es haber tomado la gracia como una licencia para pecar. Observe que la salvación tiene realmente 3 tiempos. Fuimos salvos el día que creímos, estamos siendo salvos todos los días. Todos los días el Señor te está salvando de algo. ¿Lo ves así? Todos los días el Señor te está salvando de algo. Finalmente seremos salvos. Un día seremos salvos. Un día el Señor nos llamará a la gloria. Un día el Señor nos llevará a casa. Bueno, esos son los 3 tiempos de la salvación. Vamos a pensar en la santificación. Pues la santificación, curiosamente, que es un aspecto de la salvación, también tiene esos 3 elementos. Fuimos santos. ¿Cuándo fuimos santos? Cuando el Señor nos salvó, nos dio una santidad posicional. Nos dijo, eres santo. ¿Por qué nos dice que somos santos? Porque el Señor nos está viendo a través de los ojos de Cristo. Estamos siendo santos, presente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en mi vida y en tu vida para santificarnos diariamente. Y porque nosotros estamos siendo intencionales en buscar esa santificación. Finalmente, el tiempo futuro de la santificación es que vamos a ser santos perfectamente, o como algunos teólogos lo llaman, vamos a ser glorificados. Es decir, vamos a recibir en la resurrección un cuerpo de gloria, un cuerpo que ya no está sometido o rendido a impulsos pecaminosos. Eso es maravilloso, hermanos, cuando lo podemos entender. Así que observa algo, Dios está interesado no solo en nuestro estatus. ¿Cuál es nuestro estatus? Bueno, en Cristo nuestro estatus es justificado. Dios está interesado no solo en que tú estés justificado, Dios realmente está interesado en nuestra condición real. En otras palabras, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy?
Yo platicaba el viernes con algunos matrimonios y usábamos una imagen para explicar eso. En esa imagen había un niño pequeño con un pañal y creo que con algo en su mano, una sonaja. Un poquito más adelante del camino está un niño, posiblemente un niño de 7 u 8 años, tiene un globo. Ya dejó la sonaja, ya dejó el pañal, ya dejó de gatear y finalmente en esa fotografía está un hombre maduro. ¿De qué te habla eso? Te habla del crecimiento biológico. El crecimiento biológico es natural. Se espera que los que andan en sus 20, 25 años hayan dejado de jugar con los juguetes que jugaron a los 2 y a los 3, ¿no? Si todavía sigues jugando, está bien la añoranza, está bien que tengas una caja por ahí guardada en el closet o debajo de la cama y que de vez en cuando te acuerdes de esos juguetes. Pero te verías muy mal tirado en el piso, tú solo, al menos que llegó algún sobrinito o algún niño a tu casa y te pusiste a jugar por él con minutos, pero te verías muy mal jugando a los 20, 25 años cuando tendrías que estar presentando, no sé, un proyecto en la universidad, estar escribiendo un ensayo, posiblemente si vas a titularte escribiendo tu tesis, ¿lo ves? Porque la madurez nos va afrontando y nos va enfrentando con diferentes aspectos y diferentes situaciones de la vida. Dios no solo está preocupado en tu estatus como justificado, Dios está preocupado en tu condición real. Hermano, si tienes caminando en el Señor 5 años, tú deberías haber dejado el pañal y la sonaja espiritual. Deberías haber dejado la chupaleta. Deberías haber dejado los bombones. ¿Lo ven? A mayor tiempo que nosotros conocemos a Cristo, la demanda de Dios sobre nuestra vida y nuestro caminar espiritual es mayor. Eso debería preocuparnos a los que pintamos canas. Mientras más tiempo yo paso caminando con el Señor, mientras más tiempo yo paso conociendo al Señor, yo debería de verme más maduro. No solo de verme, no solo de tener la apariencia, sino de verdaderamente ser maduro. No hay nada más paradójico en la vida espiritual que el que nos veamos ancianos o maduros, que hayamos caminado 40, 30, 50 años en el Señor y que nos comportemos como bebés espirituales, hermanos. No hay nada más paradójico. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no nos hemos preocupado y no hemos atendido nuestra condición real, nuestra condición espiritual real. Observe que Pablo va a usar dos cosas en los siguientes capítulos, capítulos 6, 7 y 8. Primero, él va a usar el indicativo, el tiempo indicativo. El tiempo indicativo en este pasaje te dice, hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. ¿Por qué es indicativo? Bueno, porque ni tú ni yo estuvimos cuando Él murió. Ni tú ni yo estuvimos en la tumba. Ni tú ni yo estuvimos cuando Él resucitó. Pero Pablo nos indica o nos dice que hemos muerto y que hemos resucitado con Cristo. Entonces, ¿por qué es un indicativo? Porque por fe debemos creer algo que no vimos en Cristo y que tampoco vemos en nosotros mismos. ¿Quién puede ver su funeral? Nadie. Porque si lo estás viendo, eso significa que no has muerto. ¿Sí? No podemos ver nuestro funeral. Entonces el punto es que esto que Pablo está diciendo está indicando algo, nos está indicando algo. Pero luego lo segundo que Pablo va a hacer para ayudarnos a ver nuestra condición es el imperativo. Pablo va a hablar de indicativos, cosas que nos indican lo que somos en Cristo, y luego va a empezar a decirnos o a darnos los imperativos. ¿Qué es la forma de imperativo en este capítulo? Vive como Dios demanda que vivas. Dijimos que los indicativos requieren fe,
Fe para creer lo que no vemos. Pero el imperativo requiere una fe que sí ve, que sí se ve. ¿Cómo sé que yo estoy obedeciendo los imperativos? Porque los estoy haciendo, porque los estoy llevando a cabo. Me estoy despojando del viejo hombre, me estoy vistiendo del nuevo hombre, me estoy quitando el ropaje de la vieja naturaleza y me estoy poniendo el del nuevo. Estoy renovando mi mente, estoy renovando mi entendimiento, como Romanos 12 va a decir. Entonces, los imperativos tienen que ver con nuestra voluntad, no con nuestros sentimientos. Y allí es donde muchos cristianos nos atoramos. No viene en el mensaje, pero se lo voy a dar gratis. Un gran porcentaje de la cristiandad está dominada por sus sentimientos y no por su voluntad. Nuestros sentimientos nos determinan, nuestros sentimientos nos mueven, nuestros sentimientos nos van arrasando, nos van llevando, pero la voluntad realmente es esta área de nuestra vida que debe ser conquistada y dominada por convicciones bíblicas. Convicciones bíblicas. No por cómo me siento. Entonces fallamos en los imperativos cuando dejamos que nuestras emociones dominen a nuestra voluntad. Pensemos en una convicción. Bueno, yo voy a la Biblia. Y cuando lees en la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es de sentimientos. Eso es de leerlo, eso provoca una convicción en mi vida y entonces yo tengo que tener una acción diferente. Sí, solo que cuando mis sentimientos están dominados, yo leo la Biblia y en vez de decir amarás a tu prójimo, mis sentimientos van a leer te armarás contra tu prójimo. ¿Lo ven? Porque mi sentimiento está por encima de mi convicción. Entonces, ¿el Señor está preocupado realmente por tu condición real? Sí. ¿El Señor está preocupado por cómo estás viviendo tu cristianismo? Sí. Por eso es que Él nos da imperativos. Observen la tabla que tienen allí, quise colocarla para que no tengan que llenar nada, porque eso te permite entender cómo la justificación y la santificación son realmente aspectos diferentes de la salvación. Y a veces erramos y a veces nos confundimos y a veces llamamos a la santificación lo que realmente es justificación o viceversa. Justificación significa que fuimos declarados justos. Pero la santificación significa que estamos siendo hechos justos. Se observa que yo he sido enfático en las últimas semanas cuando les he dicho que la justificación no es Dios haciéndonos justos. Es Dios declarándonos justos cuando no lo merecemos. Pero la santificación es la manera como el creyente se está haciendo justo poco a poco. La justificación es una decisión instantánea, no tuya, sino del Padre, de justificarte, de salvarte. Pero la santificación es un crecimiento de por vida. Fuiste justificado una sola vez cuando fuiste salvo. Eres santificado a lo largo de toda tu vida. A lo largo de todo tu caminar, tú vas a ser santo. Tú vas a ser santo. En la semana murió un conocido predicador, pastor de la palabra de Dios, pastoreó más de 56 años una sola congregación. Eso en nuestros días es un récord, es algo increíble. Pasó en esta congregación predicando 42 años el Nuevo Testamento. He leído muchas esquelas, he visto muchas fotos, pero la foto que más me sorprendió fue la foto que subió su entrenador deportivo. El hombre era un atleta desde que era joven, así que en sus últimos años de vida iba al gimnasio
y iba al gimnasio a hacer lo que podía hacer. El entrenador, cuando sabe de que ha muerto, sube una foto de hace algunos años con este pastor y dice lo siguiente: tuve una gran ventaja. Cuando él empezó a venir al gimnasio a entrenar, yo ni sabía quién era. Yo no sabía que él era famoso, yo no sabía que él era escritor de cientos de libros, yo no sabía que este hombre había recorrido todo el mundo predicando la palabra de Dios. Así que simplemente para mí era una persona más a la que yo tenía que ayudar en su rutina deportiva. Pero rápidamente, dice, él se convirtió en mi mentor. Él me comenzó a contestar las preguntas que en toda mi vida yo me había hecho y nadie me las había podido contestar o resolver. Dice, él comenzó a modelarme a Cristo sin decirme que era un pastor. Cuando yo me enteré quién era, dice, yo no quise quebrantar ese vínculo, dice. Yo no le dije nunca que ya sabía quién era, porque yo quise conocerlo en el anonimato, o que por lo menos él supiera que yo no sabía quién era él. Dice, hace unos meses, cuando él se retiró del gimnasio, finalmente tenía algunos meses batallando con su salud, perdí a un gran amigo. Hermanos, eso es la santificación. Un hombre que rondaba los 85 años, pero que seguía modelando a otras personas el crecimiento de por vida. Entonces, justificación es justicia imputada. No hiciste nada, el Señor te imputó su justicia, pero la santificación es justicia impartida. El Señor te está impartiendo justicia diaria cada vez que estás siendo más santo, cada vez que estás siendo más como Cristo. La justificación te dice, estás justificado, pero la santificación te dice, actúa como un justificado. Compórtate como un justificado. Vive la vida cristiana como una persona realmente justificada. La justificación te une a Cristo, que es lo que Pablo está explicando en este pasaje, pero la santificación te mantiene en comunión con Cristo. ¿Por qué es que estoy siendo más santo? Porque estoy leyendo la Biblia más, porque estoy orando más, porque estoy buscando intencionalmente al Señor. Aún porque cuando peco esporádicamente, me estoy arrepintiendo, me estoy humillando delante de Dios, estoy viniendo delante de Él pidiendo clemencia, pidiendo misericordia. Escucha lo que los teólogos de Westminster dijeron acerca de esto. La justificación es Dios imputando la justicia de Cristo. Y en la santificación, el Espíritu nos infunde gracia y capacidad para el ejercicio de ella. En la primera, el pecador es perdonado. En la segunda, la santificación o el pecador es subyugado. Es subyugado. Primero el pecador es perdonado, justificación, pero en la santificación el pecador está siendo subyugado. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Subyugado. Hágase siempre tu voluntad. Así que somos justificados, realmente somos justificados para santificación. Dios no nos justificó y nos dejó a la deriva. Dios no nos justificó para dejarnos al garete. No, Dios nos justificó para hacernos santos cada día más y más, un poquito más. Observe el verso 2 cuando Pablo está diciendo, está contestando la pregunta, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Observen la respuesta de Pablo, es rotunda, de ningún modo. Hay mejores traducciones, como ya lo he dicho, a esa expresión de ningún modo, que se repite 14 veces en Romanos. Pero una mejor expresión sería que nunca sea así, que nunca sea así. O una expresión todavía más entendible para nosotros, que Dios nos libre.
Que Dios nos libre de creer esto, que Dios nos libre de entender esto. Esta es la expresión más enérgica en el griego para reprender una afirmación y muestra la indignación que el oyente tiene contra sus detractores. Yo no sé cuál es la expresión más fuerte que tú has escuchado en español. Yo he escuchado que a veces cuando una persona está mintiendo y la otra persona está escuchando y le está diciendo, pero es que eso no fue así. No, sí fue así. Y está en esa expresión. Yo he escuchado a algunas personas decir, y con esto es así como que me voy y ahí nos la vemos. Que Dios juzgue entre tú y yo. Se me hace muy fuerte. Se me hace muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque si un día Dios nos va a juzgar y nos va a juzgar por todas nuestras obras. Entonces se me hace muy fuerte que una persona no pueda salir de una diferencia con otra persona y que lo único que le quede decir es que Dios juzgue entre tú y yo. Bueno, no somos Dios, no somos el juez definitivo, pero esa es una expresión muy fuerte en el original. Observe que la palabra pecado se encuentra en singular. Pablo está diciendo que hemos sido muertos al pecado, no dice a los pecados. Eso es una expresión que se repite en el 5:12, en el 5:21 y ahora Pablo la va a repetir en el 6:2 y va a regresar a ella varias veces en los próximos capítulos. La palabra pecado allí no se refiere a la lucha diaria y constante del creyente, sino al acto en el que fuimos justificados. Cuando Pablo dice que hemos muerto al pecado, no significa a los pecados que a veces tú y yo cometemos, porque no es plural, es singular. A lo que Pablo se refiere aquí es al acto mismo en el que fuimos justificados. Por puro contexto, déjenme se lo demuestro. Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, otra vez singular, no plural, pero vivos para Dios, y vean otra vez la palabra, en Cristo Jesús. ¿Qué dijimos que es esa expresión? Nuestra unión con Cristo. Estamos en Cristo. Entonces, hemos muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Véanlo en el 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, surge otra expresión que también tendremos que definirla en su momento. ¿A qué se refiere Pablo cuando introduce el término carne aquí? Bueno, observe que cuando Pablo está diciendo o está hablando de este pecado, nos comunica que morimos al pecado. Morimos al pecado y eso está en tiempo pasado. Pasado, no habla de un tiempo presente. Entonces, ¿cómo el creyente murió al pecado? Bueno, eso sucedió en la cruz, hermanos. Por eso es que entender la unión con Cristo nos ayuda a poder entender lo que Pablo está diciendo aquí. Nuestra unión con Cristo demuestra que hemos recibido el acto poderoso de Dios a través del Espíritu Santo y hemos sido unidos a Él en un pacto nuevo realmente. Entonces, ¿qué es ese pecado? Ese pecado es realmente algo formidable, es realmente algo máximo para nosotros como pecadores. Ese pecado es lo que da origen a los pecados específicos que una persona puede cometer. El pecado es una energía conducente
que tendrá otros muchos actos pecaminosos y siempre se personifica como un tirano, como un rey que demanda el control del ser humano. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes han muerto al pecado, lo que está diciendo es lo siguiente: el rey que domina o el rey que dominó sobre ustedes en su vida pecaminosa, en su vida pasada, ha sido derrotado. ¿Quién lo derrotó? ¿Quién? ¿Por qué? Porque está en tiempo pasado. Aquí Pablo no está hablando de derrotar pecados, plural, en tiempo presente. Si el término fuera plural, en término presente, entonces estuviera hablando de los pecados que nosotros mismos estamos enfrentando. Pero el tiempo verbal nos comunica otra vez una voz pasiva. Algo que alguien hizo y que nosotros somos el beneficiario de ellos. Entonces, morimos al pecado cuando nos identificamos con Cristo. Por esa razón es que ya no estamos bajo el gobierno, bajo la autoridad, bajo la tiranía del pecado. O hay otra manera de decirlo: ya no somos dominados por el pecado. Ya no somos dominados por el pecado. Ya el pecado no gobierna sobre nosotros, porque una persona justificada ahora está bajo el dominio de otro rey. ¿Lo ven? Están medio... Está bajo el dominio de otro rey. Ahora, hermanos, el gran error que podemos cometer con esto es pensar que Jesús va a compartir su reino. Él no va a compartir su reino. Cuando Él derrotó al pecado en el Calvario, Él no está viniendo a tu vida para decir, quiero ser tu rey al 60% y le vamos a dar chance al pecado de que gobierne sobre el otro 40% de tu vida. Juan, el apóstol, en la primera carta de Juan, tiene otra manera de explicar este mismo principio. Por contraste, lo voy a explicar así. Juan dice que nosotros hemos sido libertados de ser hacedores del pecado. ¿Qué es un hacedor del pecado? Es una persona que respira pecado, transpira pecado, desayuna pecado, come pecado, hace colación de pecado, cena pecado, duerme en pecado, sueña pecando y claramente al día siguiente se levanta pecando. Eso es, en el lenguaje de Juan, un hacedor de pecados. Una persona dominada o bajo la autoridad del pecado rotundamente, continuamente. Esa es una persona que no está viendo lo que el pecado está haciendo para sí mismo. Lo está destruyendo, lo está acabando, pero él no lo ve, no lo percibe así. Pero en su propia carta, primera de Juan 1, 8, 9 y luego el capítulo 2, Pablo escribe allá a los hermanos y dice, hijitos míos, si alguno de ustedes pecare, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. A ver, Juan, dame un momento. Estás diciendo que ya no somos hacedores de pecado, pero estás escribiendo a gente salva a la que le estás diciendo, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo, quien es un juez justo. Bueno, detengámonos ahí, porque es el mismo problema que Pablo está enfrentando. Ya no estamos bajo el gobierno, ya no estamos bajo el dominio del pecado, ya no somos hacedores del pecado, pero le tengo una triste noticia. La influencia del pecado en nuestro ser permanece. Y cuando a veces un creyente peca, no es porque está bajo la tiranía del pecado, no es porque está bajo el reino del pecado, sino es porque ese creyente no está siendo intencional en su santificación, es un creyente débil, es un creyente que no ha crecido, es un creyente que los vientos y las emociones
vienen y lo golpean y lo dominan, y cuando eso sucede, él cede al pecado. Lo va a explicar en el verso anterior, pero lo tenía que aclarar aquí. Dice John Stott de este pasaje: estar muertos aquí no es estar inmóviles, ya que nuestra naturaleza caída está tan viva y tan activa que se nos surge a no obedecer sus deseos y se nos proporciona el Espíritu Santo para subyugarlos y controlarlos. Observe las muchas veces que el Nuevo Testamento nos llama a pelear contra el pecado. Observe las muchas veces que el Nuevo Testamento nos da imperativo de qué hacer y qué no hacer para seguir siendo santos. Bueno, ya no estamos bajo el gobierno, ya no estamos bajo la tiranía del pecado, pero la influencia del pecado permanece en nosotros. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Vivirán. Dígame a quién le está escribiendo Pablo esta carta. ¿A creyentes o incrédulos? Observe claramente que Pablo está diciendo: se nos ha dado al Espíritu Santo. ¿A cuántos creyentes se les dio el Espíritu Santo? A todos los que creyeron. No hay forma de que una persona crea sin que el Espíritu Santo haya venido a él. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye. ¿De qué? De pecado. Entonces el pecador, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, entonces el pecador dice: soy un pecador que necesito a un Salvador. Entonces, no hay una sola persona que haya sido justificada a la que el Espíritu Santo no se le haya sido dado. Entonces Pablo está diciendo: ¿cuál es la manera como hacemos morir las obras de la carne? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, todos los días nos tenemos que recordar, todos los días tenemos que recordarnos a andar, a caminar en el Espíritu y no en la carne. La carne está lista para darte los buenos días a las 5 de la mañana. La carne está lista en el primer mitote de la semana para celebrar que ya estás en el chisme. Tu carne está lista para celebrar cualquier acto que tenga que ver con inmoralidad. Tu carne está lista para señalar, para criticar. La única persona que nunca va a ser señalada y criticada eres tú mismo. Nuestra carne está disponible para el pecado de una manera rotunda y feroz. ¿Cómo peleamos contra eso? Bueno, Pablo lo va a decir en Gálatas. No andamos según la carne, no militamos según la carne. La victoria sobre la carne es la vida en el Espíritu. Es la vida en el Espíritu. Así que Pablo va a exhortar a los romanos más tarde a dar muerte a las obras de la carne. Eso nos ayuda a entender la tensión que hay entre lo que la Escritura dice y nuestra propia experiencia ha vivido. Observe, Cristo murió como nuestro representante en la cruz. ¿Se acuerdan cuando lo veíamos en el Edén? Adán fue nuestro representante o nuestra cabeza federal en el Edén. Pecamos en Adán, no estuvimos allí. Ahora lo vemos en Cristo. Nuestra unión con Cristo fue alcanzada porque Él nos representó en el Calvario. Morimos en Él y morimos a través de Él. Podemos no entender cómo sucede eso, pero como ya dije, es un indicativo, lo tenemos que creer. Robert Haldane explica este verso y creo que es, a mi gusto, la mejor explicación que encontré. Explicar la experiencia muerto al pecado con el significado de muerto a la influencia del pecado y al amor al pecado es totalmente erróneo. Pablo no se refiere aquí a una muerte al poder del pecado, sino en su relación con su culpa. Vale decir que Pablo se refiere aquí a nuestra justificación. Entonces, ¿cómo yo debo de entender
cuando leo la expresión muerto en Cristo, eso es un sinónimo a decir fui justificado. Se refiere a nuestra justificación. Aunque hemos sido librados del poder del pecado, la influencia del pecado aún sigue en nosotros, aún sigue. Y por eso es que el Nuevo Testamento nos insta a pelear contra la presencia del pecado todos los días. Cuando un cristiano dice, estoy luchando todos los días, no es religioso, no está tonto. ¿Lo entiendes? Cuando un cristiano te dice que está luchando, te está comunicando lo siguiente. Si tú no eres un creyente y un cristiano te dice, estoy peleando, estoy luchando, lo que esa persona te está diciendo es, tengo toda la capacidad para pecar como tú. La única diferencia es que el Señor murió por mí en la cruz y por fe y por gracia soy salvo. Pero tengo toda la capacidad para pecar como tú. Para pecar como tú. Somos iguales. Hermanos, Pablo está por morir, está escribiendo su última carta. Y cuando está escribiendo su última carta, él dice, he peleado la buena batalla. No dice peleé. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Observe eso. Pablo está consciente de que esta era una pelea continua. Me gusta como Sproul lo dice. Él dice, cuando nacemos de nuevo, el hombre viejo muere. Escucha. Sin embargo, el anciano sigue pateando y gritando. ¿Lo ves? Ese hombre viciado por el pecado, esos hábitos pecaminosos que te han dominado por 10, por 15, por 20 años, están ahí guardaditos, están ahí agazapados, están ahí agachados. Tú estás gozando de tus victorias en el Señor y tú estás gozando de lo que has recibido, pero ahí está agachado la ira, el pecado de Caín. Está agachado el orgullo, a veces está agachada la lascivia y está listo para salir brincando lo más rápido posible. Entonces Pablo nos dice, tienes que luchar. Número 2, no solo dice que estamos muertos en Cristo, dice el verso 3 que estamos muertos en el bautismo. Muertos en el bautismo. Tengo que ser honesto, hay todo un dilema a nivel erudicional. Si el bautismo al que aquí se refiere es el bautismo en agua, por el que todo creyente se espera que debe pasar, o es simplemente un bautismo espiritual. Algunos dicen es un bautismo espiritual, otros dicen es un bautismo en agua. Yo creo que por el contexto es un bautismo espiritual, aunque después casa muy bien el hecho de que sea un bautismo en agua. Lo explico. Pablo enfatiza aquí que fuimos bautizados en Cristo en el momento que Él murió. Entonces, por contexto es bautismo espiritual, no es bautismo en agua, porque yo no fui al Gólgota para ser bautizado. Yo fui aquí a San Miguel y ahí me bautizaron en el río. Y tú fuiste a donde tú hayas ido y te bautizaron. Yo creo que por contexto es un bautismo espiritual. Entonces, si es un bautismo espiritual, el lenguaje que Pablo está usando aquí es metafórico. Como Pablo lo va a usar en 1 Corintios 10:2, cuando está hablando de Israel, y dice que todos los israelitas fueron bautizados en Moisés. Sí, pero si tú vas al relato de Éxodo, te vas a dar cuenta que en la congregación de Moisés no hubo bautismos. Entonces, ¿cómo que fueron bautizados? Que todos fueron bautizados en Moisés. Bueno, pues Pablo está acudiendo a un vocabulario metafórico, está explicando que todos pasaron por los eventos que Moisés pasó. Cruzaron el Mar Rojo, recibieron maná, recibieron codornices, vieron los milagros que el Señor quiso hacer librándolos de las 10 plagas de Egipto. Pasaron por el bautismo de Moisés. Sí, pero Moisés no está bautizando a nadie en el Mar Rojo.
Imagínense eso, ¿no? Bautizar a 1 millón de hombres, sin contar niños y mujeres, y el faraón soltó a todas sus fieras para perseguirlos. No había tiempo de bautismos. Entonces, creo que por contexto es bautismo espiritual. Aunque después va a casar muy bien, lo voy a explicar. Bautismo aquí es el lavado de nuestros pecados y el revestimiento de Cristo. Observe que morimos en el Señor, morimos en Cristo y ahora estamos siendo bautizados en Cristo. Otra vez, voz pasiva, indica algo que Él hizo en el pasado y todavía tiene repercusión para nosotros. Así que si seguimos el argumento general de la carta, somos salvos en la justificación. Entonces, aquí es cuando podemos comenzar a comparar con el bautismo en agua. Cuando una persona es justificada por el Señor, esa persona es ya salva. Porque el bautismo no salva a un pecador. Cuando un pecador va a las aguas para ser bautizado, ese pecador ya es salvo o ya debería ser salvo. Baja a las aguas para confesar públicamente lo que el Señor ya hizo internamente. Internamente. Entonces, al creer en Jesucristo, nosotros somos sumergidos en Él y esa es una obra espiritual que nadie ve, nadie la ve. Una persona sumergida en Cristo ha recibido una obra espiritual. Estamos identificados con Cristo en su persona y en su obra. Observe cómo Jesús lo va a decir o cómo Jesús lo dijo en Marcos 10:38. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Sí, pero cuando Jesús dijo esto, Juan el Bautista ya lo bautizó en agua. ¿A qué bautismo se está refiriendo en este momento? Se está refiriendo a su muerte en la cruz. Entonces, de nuevo, Pablo presenta aquí el principio solidario al que ya nos hemos referido. Cristo nos está representando en la cruz. Estamos muertos en Cristo en la cruz, estamos bautizados en Cristo en la cruz. Así que fuimos bautizados en la muerte de Cristo y allí Él trató con nuestro pecado. Allí Él lo lavó, allí Él lo perdonó. Número 3. Pablo dice que estamos resucitados en Cristo. Observe ahí la expresión sepultura, bautismo y muerte. No son meras doctrinas aquí. Sepultura, bautismo y muerte son experiencias reales que el creyente debe de tener. La sepultura atestigua la realidad de que alguien ha muerto. Yo no sé si alguna vez usted ha platicado con alguna madre o algún padre al que le han levantado a un hijo o familia extendida o hijos a los que le han levantado un padre. Han pasado los días, han pasado las semanas, en algunos casos han pasado los meses y los años y la herida sigue abierta, supurando. La herida sigue ahí abierta y es común que tú escuchas esta expresión. Tan solo quiero el cuerpo para ir y darle, y como quieran terminar la frase, cristiana sepultura o un lugar a donde visitar a mi hijo, a mi padre. Quiero estar seguro de que depositamos el resto en un lugar al que yo pueda ir y llevar flores. No sé cómo lo pudieras expresar. Pero lo que Pablo quiere asegurarse es que nosotros entendemos que la sepultura atestigua la realidad de que alguien ha muerto. Jesús fue a una tumba. La tumba está vacía. ¿Cierto?
Muy temprano por la mañana, de acuerdo al relato de los evangelios, el Señor resucitó. ¿Sí? Pero claramente fue a la tumba. La tumba dio testimonio de que estuvo allí. Así que la nueva vida en Cristo comienza cuando creímos y será completada en nuestra resurrección. Aquí vamos, ¿no? Hemos hablado de pasado, ahora vamos a ver esto. La vida nueva comienza cuando creí, presente, y va a ser completada cuando resucite, futuro. Nosotros somos realmente unidos a Cristo por una fe interna. El día que creíste, todavía no te has bautizado, pero el día que creíste hubo una fe interna en ti que te unió a Cristo. Y luego cuando bajaste a las aguas y fuiste bautizado, tu fe fue externa. Porque públicamente confesaste a otros hermanos, confesaste a tu familia que Cristo te ha salvado, que Cristo te ha rescatado. Así que el bautismo en agua ilustra una realidad interna y también nos habla de la transformación inicial de los justificados. Una persona justificada va a desear obedecer a Dios en lo que es el primer mandamiento que hay para un creyente: bautizarse. Bautizarse. A veces tenemos que luchar con gente que cree pero no se quiere bautizar porque no entiende el bautismo. A veces tengo que sentarme y explicarle, hermano, es que este es el primer paso de obediencia que un cristiano obedece. Bajar a las aguas, confesar públicamente de la obra del Señor en nuestras vidas. Por eso es que algunos comentaristas hablan del bautismo en agua como una especie de funeral. En algún momento de la historia de la iglesia se usaba esta terminología para invitar a tu familia. Te invito a mi funeral. Bueno, eso era decir, ven, me voy a bautizar. Observen algo. Anteriormente el pecado nos describía perfectamente. Pero al identificarnos con Cristo, lo que debe distinguir a un creyente es la justicia de Dios. Observen que la palabra resurrección allí habla tanto de una obra presente en nuestra vida espiritual como futura en el día del Señor. Cuando los muertos en Cristo, de acuerdo a pasajes como Tesalonicenses, los muertos en Cristo se levantarán primero. Vean cómo lo dice Colosenses 2:12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, nuevamente, tiempo pasado, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. De entre los muertos. Entonces, el llamado de Pablo es que el creyente debe andar en una nueva vida. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Entonces el creyente, cuando se identifica con Cristo, tiene una nueva vida. No sé si has platicado con gente que ha estado cerca de la muerte, infartados o gente que estuvo en algún accidente, gente que estuvo cerca. Y cuando se recuperan y comienzan nuevamente a vivir, ellos comienzan a dar importancia o comienzan a dar gracias por cosas muy sencillas. Porque estuvieron tan cerca de irse que de momento es como un retorno, regresan a esta vida y cuando regresan a esta vida se comienzan a dar cuenta, bueno, no merezco que mi esposa me haga huevos estrellados todas las mañanas, pero lo tengo. Y comienzo a dar gracias por eso. Entonces Pablo está siguiendo esa lógica. Resucitamos con Cristo. Se espera que el creyente que ha resucitado con Cristo sea un creyente al estilo de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
sino que Cristo ahora vive en mí. Y por eso debería caminar y debería vivir de esa manera. Luego el verso 5 habla de morir a la semejanza de su muerte. Bueno, pues yo necesito decir que ninguno de nosotros tiene que ir al Gólgota para morir como el Señor lo hizo. La palabra que se utiliza ahí, humoyoma, es la participación del cristiano en la muerte de Cristo. Y lo que Pablo quiere decir es, tiene que ser una experiencia real. La muerte al pecado tiene que ser una experiencia real. Cristo, siendo perfecto, tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Él no pecó, nosotros sí, pero él no. Y luego Pablo va a usar la expresión, hemos sido unidos a Cristo en su muerte. Esa expresión significa, somos unidos, somos fundidos, estamos creciendo creciendo justos. Es decir, cada vez mi justicia es mayor porque me voy pareciendo más a Jesús. Entonces, gozamos de resurrección espiritual, pero la base es la justificación. Y número 4, para terminar, solamente voy a introducir el tema, porque realmente esta es la batalla campal que Pablo va a explicar los siguientes capítulos. Pablo habla ahora en tiempo presente y dice, necesitamos crucificar al viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre en este pasaje? Bueno, el viejo hombre es el primer Adán, quien fue dominado por el pecado. El viejo hombre es el primer Adán, Génesis 3, quien fue dominado por el pecado. El postrer Adán, el segundo Adán, el último Adán es Cristo y él dominó al pecado. Entonces la muerte y la resurrección de Cristo han derrotado la tiranía del pecado, sobre todo creyente. Anteriormente estuvimos unidos en Adán. Estuvimos unidos a Adán. Eso es lo que ha sido crucificado. Ya el pecado no es tu rey, ya el pecado no es un tirano que te ha dominado, que te ha conquistado. Pero se introduce un término allí, y es que Pablo dice, habla de nuestro cuerpo pecaminoso. ¿Observas eso? Por un lado nos dice que ya no estamos bajo el dominio del primer Adán, ya no estamos bajo el dominio de ese tirano que nos gobernaba. Pero tenemos un cuerpo pecaminoso. Y cuerpo pecaminoso nos habla del pecado mismo que surge de nuestro corazón, según Marcos 7:21. Cuando Jesús está comunicando que es de lo profundo del corazón que sale todo lo malo. Entonces, cuerpo de pecado es la propensión al pecado. Está entrelazado con nuestros deseos, con nuestros deleites pecaminosos, con nuestros deleites físicos. Déjame lo explico sencillamente con ejemplos sencillos. Yo he platicado con personas que fueron adictas al cigarro 20, 30 años en su vida. Vienen a Cristo. Vienen a Cristo. Y cuando vienen a Cristo, resulta que una buena mañana me hablan por teléfono y me dicen, pastor, me soñé. ¿Y qué estabas haciendo en tu sueño? Estaba fumando. ¿Y qué hiciste? Bueno, me desperté, me asusté, me volví a dormir. ¿Y qué cree, pastor? ¿Volviste a soñar? Sí. ¿Estabas fumando? Sí, pastor, ¿cómo sabe que estaba fumando? El pecado deja un registro en nuestro cuerpo. El pecado deja, algunos lo manejan como un mapa cerebral. No sé si esa es la mejor expresión de decirlo. Pero curiosamente te das cuenta que aquellos aspectos donde el pecado tuvo un dominio sobre tu vida
quedaron allí como registro. Hermano, yo no sé si tu problema es el cigarro, pero que te sueñes fumando no es pecado. Es una tentación. Pero hasta que a la tentación tú le digas, sí, es tentación, todavía no es pecado. Entonces, ¿qué hace un cristiano cuando es tentado por sus propios deseos? Lucha, clamas al Señor, clamas al Espíritu Santo para que te fortalezca. Aunque el viejo hombre está muerto, el pecado seguirá luchando en contra nuestra. Este es el anciano que llora y que patalea y que va a reclamar que tú ya lo hiciste. Uno de los santos de la iglesia, conocido posiblemente como uno de los mayores teólogos, por lo menos de los primeros siglos, era un joven que tuvo una vida libertina, fornicaria, desde que era un pequeño joven. Su madre Mónica oraba por él para que él fuera salvo. Oraba por él hasta que un día el Señor tuvo a bien decirle a su madre, tus ojos lo van a ver, va a ser salvo. Finalmente se convirtió en un pastor y en un predicador. Había usado tanto su cuerpo en fornicación que incluso en sus biografías o en sus confesiones él logra decir lo que realmente él se sentía tan marcado por todo este pecado. Pero entonces él cuenta en sus confesiones, él cuenta una historia cuando él va caminando en la calle y una prostituta con la que él había tenido intimidad lo comienza a llamar: Agustín, Agustín, ven para acá. ¿Cuánto hace que no te veo, Agustín? Agustín seguía caminando con paso firme sin escuchar y esta mujer seguía detrás de él llamándolo abiertamente hasta que él voltea y le dice: Agustín ya murió. Y el hombre al que tú estás viendo no te conoce. Hermanos, así es como peleamos contra el pecado. Aunque el viejo hombre está muerto, el pecado seguirá luchando. Mientras el nuevo hombre crece, mientras más santo eres, el viejo hombre comienza a agonizar. Ser pecador es una cosa, pero ser esclavo del pecado es otra más lamentable. El hombre que está escribiendo esto, escucha lo que va a decir al final del capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Lo ven? San Pablo. Miserable de mí, ¿quién me va a libertar de este cuerpo de muerte? ¿Lo ven? En su propia condición, él se está viendo como un hombre necesitado del Señor. Así que los cristianos pecamos por los vestigios de la carne pecaminosa. No porque tengamos la misma naturaleza pecaminosa activa de siempre. Ciertamente pecamos, pero cuando pecamos es contrario a la nueva naturaleza que tenemos. No pecamos porque tengamos dos inclinaciones, una pecaminosa y otra no pecaminosa. Pero la realidad a la que Pablo nos va a asomar en los siguientes capítulos tiene que ver con que nuestro cuerpo puede convertirse en instrumentos del pecado, negando con ello la verdad de la cruz de Cristo. Por lo tanto, hermanos, el pecado es un amo terrible y encuentra un siervo dispuesto siempre en nuestro cuerpo. Lo voy a volver a decir, el pecado es un amo terrible y siempre encuentra a un siervo dispuesto en nuestro cuerpo. Nuestra nueva naturaleza sigue encarcelada dentro de carne no redimida. El día que el Señor te justificó, el día que el Señor te salvó, tu carne y mi carne no se cristianizaron.
seguimos teniendo el mismo cuerpo, seguimos batallando con los mismos impulsos, seguimos teniendo concupiscencias o deseos internos dentro de nosotros, pero tenemos una nueva identidad. ¿Qué hago con esta identidad? Me tengo que recordar a mi mente que soy una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Así que la obra de Cristo se llevó a cabo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Esa es la palabra que ahí comunica Pablo, catargeo, para que nuestro cuerpo de pecado quedara sin poder, tuviera un poder ineficaz, estuviera desarmado, estuviera privado de su poder. La unión con Cristo no destruyó a nuestro cuerpo como tal, pero sí puso fin a la función del cuerpo. Ahora nuestros cuerpos pueden ser dedicados a Cristo y deben producir más frutos para el Señor que glorifican su nombre. Por eso el Señor o Pablo va a llamar a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, entrena. Entonces déjame cerrar. Hemos sido crucificados con Cristo. En otras palabras, esta es una obra pasada, esta es una obra única, esta es una obra irrepetible. Eso nos habla de una muerte legal. Cristo murió por nosotros legalmente. Esta es una muerte a la pena del pecado. Pero lo segundo es que nosotros debemos crucificar a nuestra naturaleza pecaminosa. Esta es una labor presente. Esta es una labor continua. Esto nos habla de una muerte moral. Esta es una muerte al poder del pecado. Escucha Pablo en los siguientes versos, Colosenses 3:9. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Vean los imperativos. Dejen de mentirse, han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Efesios 4:22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, la que era dominada por el pecado, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Despójense del viejo hombre. Si no nos despojamos de ese viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Entonces observa cómo Pablo está siendo claro. Morimos diariamente a nuestra vieja naturaleza como Cristo, anclados en el hecho de que Cristo murió en la cruz. Hermanos, el cuerpo es el instrumento por el cual vivimos. El cuerpo es el instrumento por el cual vivimos. Y el pecado o la justicia operan en nosotros. Romanos 6:12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Lo ven? Los miembros de nuestro cuerpo o son instrumentos de justicia o van a ser instrumentos del pecado. Por eso necesitamos presentar nuestro cuerpo, dedicar nuestro cuerpo, volver a orar por nuestra mente. Si tu batalla es en tu mente, necesitas consagrar, necesitas dedicar tu mente diariamente, necesitas entrenar. Nuestra mente puede ser asaltada con deseos pecaminosos, sí. Vean a Pablo en Romanos 6:19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes
presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentan sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Nuestros cuerpos estuvieron rendidos a la tiranía del pecado, del poder del pecado, pero hoy no es así y nos lo tenemos que recordar continuamente. Corintios 6:20, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Están bajo el gobierno de Dios, ya no están bajo la tiranía del pecado. Entonces, ¿qué quiero comunicar para cerrar? Hermanos, en nuestra unión con Cristo, somos capaces de no pecar. En nuestra unión con Cristo, somos capaces de no pecar, pero la decisión es nuestra. Ahora voy a agregar a esa expresión algo más. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. En otras palabras, cuando el creyente peca, se aterroriza, se avergüenza, se humilla, va y corre delante del Señor, pide perdón. Esta es la batalla campal de todos nosotros. El pecado que mora aún en nuestro cuerpo intentará controlarnos, pero ya no tenemos por qué ceder ante él. Al menos que elijas voluntariamente ser derrotado. Y el punto al que Pablo está llegando al final en el verso 7 es: ¿por qué una persona justificada elegiría ser derrotado? ¿Lo ven? Una persona justificada no elegiría ser derrotado. Una persona justificada elegiría seguir siendo santificado por el Señor. Entonces eso me haría correr al Señor y decir: sí, Señor, otra vez pequé, otra vez la regué, otra vez este pecado me hizo fracasar, pero clamo a ti. Entonces, para cerrar, si tú no estás llegando allí, si tú estás pecando y no te estás avergonzando, déjame te digo la verdad más grande en el poder y en la gracia de Jesucristo: eres un pecador. Eres un pecador. Vas corriendo al infierno aunque vengas todos los domingos a Vida Nueva. Pues ¿para qué vinieron aquí hoy? Si tú pecas y no sientes nada, tú no eres un cristiano. Pastor, pero me bautizaste hace 10 años. De haber sabido, te dejo más abajo del agua. No eres cristiano, eres un pecador. Necesitas arrepentirte, necesitas arrepentirte, necesitas arrepentirte porque vas corriendo al infierno. Entonces Pablo lo dice de maneras muy sencillas. ¿Por qué alguien justificado elegiría ser derrotado por su propio cuerpo de pecado? Cuando el verso 7, Pablo está diciendo que en nuestra unión con Cristo ya hemos sido libertados del pecado. Hemos muerto en Jesucristo como nuestro sustituto y en nuestra unión a Él hemos resucitado a una nueva vida. Así que nuestra naturaleza pecaminosa ya ha sido librada de su tiranía y gozamos de verdadera libertad solo en Cristo. Así que el indicativo de justificación precede al imperativo de santificación. Primero eres justificado, el indicativo de justificación precede al imperativo de santificación. Primero eres justificado y solo después el Señor inicia la obra de santificación en nuestras vidas. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo. Estamos vivos para Dios y estamos muertos para el pecado. Por lo tanto, hermano, la sentencia final es sencilla: conviértete en lo que eres. ¿Eres justificado? Vive como un justificado. ¿Crees que estás siendo santificado? Vive como un santo.
¿Crees que aún le estás librando una batalla? Esfuérzate, ejercítate, entrena todos los días para ganar esa batalla. Lo más increíble de todo esto es que el Señor quiere que ganemos sobre el pecado. El Señor nos da su gracia, el Señor nos da su espíritu, nos infunde aliento para vencer sobre el pecado. Pero no te rindas, no te rindas, no te rindas en esta batalla sin realmente esforzarte y vivir en el espíritu y no en la carne. Señor, te queremos adorar esta mañana. Te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta, que nos alienta, que nos edifica, que nos presenta claramente las capacidades que el pecado tiene sobre nuestras vidas, pero también nos presenta la obra de gracia que Dios tiene sobre nuestras vidas. Señor, no estamos acabados, no estamos terminados, no hemos alcanzado la meta aún, seguimos librando una batalla campal, una batalla, Señor, en la cual nos has prometido ser victoriosos, pero necesitamos todos los días esa gracia que viene a nosotros para derribar, para apreciar las acechanzas del maligno, para apreciar las artimañas de Satanás y entonces no ceder a sus engaños. Señor, nuestra carne está lista. Nuestra carne está lista para pecar. Nuestra carne es totalmente capaz, inclinada y viciada por el pecado. Pero allí donde abunda el pecado, tu gracia sobreabunda y tu gracia triunfará e irrumpirá y quebrantará todo lo que tenga que quebrantar para poder hacernos e identificarnos con Cristo en tu muerte, en tu sepultura, en tu resurrección. Señor, que podamos vivir a la altura de estar con Cristo, de estar en Cristo, de estar confiados siempre en la obra de Cristo sobre nuestras vidas. Señor, y si alguno de mis hermanos se siente avergonzado, se siente confundido, lacerado por el pecado, yo te pido que tú puedas dar victoria y que tú puedas traer el verdadero aliento de tu Espíritu Santo para que ellos puedan vencer sobre los pecados que los atormentan. Señor, por eso Jesús oraba en el Padre Nuestro: líbranos del maligno. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Y yo pido que tú hagas todo esto por la sola obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedimos que esto sea así para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.